tema que ha salido mucho en los periódicos, en las noticias, los riesgos y la lucha de las trabajadoras, los trabajadores avícolas y de los procesadores de carne. ¿Cómo empezó esta lucha? Bueno, como acabo de mencionar, la mayoría de estas plantas avícolas y plantas de carne tienen trabajadores migrantes y depende de la región. Hay trabajadores de Somalia, de Haití, del Congo, de México, de Guatemala, de Honduras, Salvador, de todos los países. Entonces depende de la región, es donde se ubican, y desafortunadamente las condiciones de estas plantas son denigrantes y son precarias. Las trabajadoras avícolas, cuando yo trabajé en la maquila, nunca pensé que en Estados Unidos, en el país del primer mundo, íbamos a encontrar unas situaciones no similares, sino peor, mucho peor de las que nosotros vivimos en la maquila, porque aquí estas trabajadoras ni siquiera pueden ir al baño porque no les dan permiso, no tienen personal para reemplazarlas, y las trabajadoras tienen que usar pañal. Y están expuestos a un químico muy fuerte, que es el químico paracético, lo pueden buscar en Google, es corrosivo. Ese químico te produce una enfermedad crónica, te irrita los ojos, la nariz, la garganta, una tos, y te quema los ojos, te quema la piel donde te salpica porque es fuertísimo, pero es indispensable porque tienen que matar toda la bacteria del pollo. Entonces tienen que usar ese químico, y ellos están expuestos sin ninguna protección, sin ninguna máscara, sin absolutamente nada de nada. Hay infinidad de trabajadores enfermos con enfermedad crónica, con asma, producidos por ese químico, pero la enfermedad no se hace responsable de ningún tipo. Y además las líneas súper rápidas, nosotros le llamamos las líneas de ensamble, de procesamiento. Mucha gente no se da cuenta o no se pone a pensar el sacrificio de estas trabajadoras, porque ese corte es con tijera y es manual, ¿sí? De estar cortando ese pollo. Y todo ese movimiento repetitivo les está produciendo el problema del túnel carpiano, de tendonitis, de bursitis, y la empresa no se hace responsable, dice que es artritis lo que ellos tienen. Pero son las empresas más grandes del mundo, son casi monopólicos en la industria de la alimentación, o sea que son muy pocos y de multimillonarias, ¿no? Definitivamente estamos hablando de Tyson en la cuestión de pollo, estamos hablando de Tyson, estamos hablando de Perdue, de Pilgrim y de Sanderson Farm, que son las que dominan todo el mercado del pollo aquí en Estados Unidos. Tyson produce 45 millones por semana de pollo. Pero también está JBS y está Smithfield, que son las mayores productoras a nivel global de carne, a nivel global. Estamos hablando de empresas que tienen 100,000 empleados, que tienen plantas en todo el mundo, y que aquí en Estados Unidos pues está en su matriz, ¿no? Que en realidad son unos monstruos, corporaciones, monopolios millonarios que tienen de ganancias 6 billones de dólares, 2 billones de dólares, o sea, te hablan de billones de dólares, pero que no les quieren dar equipo de protección a sus trabajadores. Que esas ganancias son a costa de la vida y de la salud de las trabajadoras de las plantas. En las plantas de carne es lo mismo, las líneas, los trabajadores están pegados unos a otros, uno a otro. Entonces, están hombro con hombro, codo a codo. Entonces, no hay distanciamiento social, no hay absolutamente nada, no hay máscaras, no hay nada, pero están todos pegados, están empacando, están cortando y están trabajando con una gran rapidez, tanto en carne como en pollo. Y desafortunadamente estos monstruos que te ponen maravillas en su página web, te hablan maravillas de los productos que están ensamblando, pues no te reconocen y te dan a conocer las condiciones en que están sus trabajadores. Entonces estamos hablando de una población de por sí en una situación muy precaria, con violaciones a sus derechos laborales, y llega la crisis de COVID-19 y de repente están frente a otra amenaza a su salud y a su bienestar. En ese momento, ¿cómo reaccionaron? Con mucho miedo por la falta de información, por nada más ver lo que estaba pasando en Nueva York, lo que estaba pasando en Nueva Jersey, y con temor de que a lo mejor el que estaba enseguida ya está infectado. Entonces, primero tenían muchísimo temor,
Y pues el presidente siempre decía que esto era una farsa y que era un truco de los demócratas y que lo querían quitar y todo eso, pero mientras él lo ignoraba, esto se fue expandiendo, fue creciendo y empezó a llegar a todos lugares, a todas partes. Y estos trabajadores tan precarios, uno de sus grandes temores era que los síntomas que tienen con el ácido paracético, que es la pérdida del olfato, que es la tos crónica, esos se empezaron a hacer los síntomas del coronavirus. Entonces ellos pensaban que a lo mejor podía ser síntoma del ácido paracético, podía ser síntoma porque estaban infectados del virus. Pero pues la empresa, muchos empezaron a usar bandanas por ellos mismos para protegerse y la empresa les prohibía que usaran las bandanas. Te estoy hablando de todas, ¿no? Te estoy hablando de Sanderson Farm, de Case Farm, de Tyson, porque decían que iban a crear ansiedad y miedo, iban a expandir el miedo entre los demás empleados y ellos se protegían, entonces que no se protegiera a nadie. Y les prohibían que ellos llevaran sus propias máscaras. Por un lado es mucha riqueza, ¿sí? Pero por el otro lado es mucho dolor, porque estamos hablando de su vida, estamos hablando de su salud y la de sus familias, porque los infectados van y infectan a la familia. Entonces, las plantas se resistían. La más resistente, y lo que es increíble, la que más se ha resistido a todo, a dar equipo de seguridad o a dar un bono, o a dar un salario por el riesgo que están tomando, lo que sea, ha sido Tyson. Con Sanderson Farm tuvimos un poquito más de eco, con todas las acciones que estuvimos haciendo, porque a pesar de que el presidente estaba diciendo que era una farsa, todas las autoridades locales, municipales, condados, empezaron a dar la orden de quedarse en casa. Entonces, había esa restricción de salida, pero también para ellos tenían la exigencia que tenían que ir a trabajar. Entonces la empresa les empieza a mandar cartas, a dar memos diciéndoles que si están enfermos que se queden en casa, si viajaron para Nueva York que se queden en casa, pero no dicen que les van a pagar ese tiempo que se van a quedar en casa y la gente necesita pues para comer, para pagar renta, agua, luz. Entonces pues la gente venía a trabajar como quiera, ¿no? Pero luego ya después les empiezan a dar otro memo diciéndoles que tienen que traer una receta médica para saber si realmente están afectadas o X para poderles pagar el tiempo que ellos van a estar fuera del trabajo, ¿no? Una Entonces, pequeña pregunta, las autoridades locales entonces que ya estaban implementando medidas restrictivas, ¿exentaron a las plantas o varía mucho de un lado a otro? sí, 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 porque en las restricciones de los jueces de condado o del municipio siempre decían a excepción de trabajadores esenciales, pero no decían quién era trabajador esencial. Ah, entonces se autonombraron esenciales. Exactamente. Entonces la empresa inmediatamente les da un memo diciendo, ustedes son trabajadores esenciales, todos los de aves, de empacadora de carne, etcétera, porque los ciudadanos necesitan del alimento y tenemos que actuar con honor y somos héroes y tenemos que sacrificarnos por el país y todo. Y era muy bonito hablar de sacrificio cuando ellos están con sus pruebas, ellos están en sus oficinas de gala, protegidos, etcétera, mientras la gente no tenía absolutamente nada de protección. Entonces empieza una campaña muy fuerte, todos los centros de trabajadores en cada una de las ciudades empezamos a acordar, a tratar de hacer acciones y acordamos empezar a mandar cartas primero a todos los oficiales, a los senadores, cada centro, al senador de su estado, como red a nivel nacional, pero también a los congresistas de las políticas donde siempre hacemos lobby, etcétera, para que interviniera y alguien pudiera escuchar de lo que estaba pasando en todas estas plantas que estaban ignoradas, pero eran trabajadores esenciales, ¿no? Entonces empezamos toda esa campaña y con las cartas y sí recibimos respuestas y nos dicen que van a investigar y todo. Y como a los 3 días de que mandamos las cartas, los trabajadores empiezan a ver que empiezan a poner unas como carpas afuera de la entrada de la planta. Eso ya estamos hablando del 20 de marzo, ¿sí? Las órdenes se dieron desde primeros de marzo y a mediados de marzo, las ciudades que estaban atrasadas. La orden más tarde que se dio fue el 13 de marzo. No hay el equipo para hacerte la prueba, o sea, no hay nada y todos se sienten y decían, o sea, yo tengo miedo de ir a trabajar, yo prefiero no ir a trabajar y quedarme en casa.
aunque no voy a tener que pagar, pero tengo miedo de ir a trabajar, o sea, no sé qué hacer. Entonces empiezas a escuchar y te sientes muy impotente. Te sientes muy impotente de ver cómo estas corporaciones multimillonarias no se tientan el corazón en ningún momento. Y lo único que piensan es en su ganancia, únicamente. Y te mienten con una facilidad que es imposible de creer. Entonces, cuando ya nos responden y hay esa investigación y empiezan a hacer supuestamente las pruebas, sí, en las carpas ponen a hacer pruebas, pero las pruebas que hacen es ponen a los supervisores con termómetros para que les tomen la temperatura a las trabajadoras y saber si tienen temperatura o no. Y si tienen temperatura, pues supuestamente las mandan para casa, ¿no? Porque puede ser que estén infectadas. Pero lo que pasa es que los supervisores pues tienen miedo de ser infectados, entonces pues se las toman de lejecitos, ¿no? Se las toman de lejecitos y le ponen el termómetro en la gorra o se la ponen en la red o se la ponen en todas partes, menos donde se le deben de poner para tomar la temperatura. ¿Qué Entonces, falta de seriedad? exacto, de profesionalismo, de responsabilidad, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final también son trabajadores los supervisores, ¿no? Y pues al final también van a ser infectados, ¿no? Entonces, en lugar de que les compraran equipo de protección, máscaras, etcétera, para que siguieran trabajando, ¿no? Simplemente siguen sacrificando cualquier otro trabajador de otro nivel, ¿no? O sea, todos los asistentes supervisores los empiezan a tomar la temperatura, no la toman bien, hay trabajadoras que tienen temperatura, las mandan a casa por 3 días, pero después de los 3 días les dicen que necesitan la mano de obra y que se regresen, y se regresen a trabajar. O sea, y les dicen que vale más que se regresen porque si no los van a despedir. Entonces, con toda esa lucha, nosotros dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo. Empezamos, mandamos las cartas el día 23 de marzo, y luego ya el 24 o algo así, empezaron a hacer la temperatura, y luego ya empezamos a ver que los trabajadores siguen insistiendo que querían las máscaras y que se querían el equipo de protección. Y entonces empezamos a hablar con los accionistas, porque los accionistas pues, podían intervenir de alguna manera. Entonces, tuvimos reuniones con todos los centros de trabajadores de todos los estados, nos sentamos con los accionistas, que es el ICCR, que es el Interface Center for Corporate Responsibility, que es para la responsabilidad corporativa en los centros de fe. Y entonces, pues, los que tenían acciones, las hermanas benedictinas, tenían acciones en Sanderson Farm, las otras hermanas tenían en Tyson, y todos ellos empezaron a decir, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? Y queríamos una carta, pero ellos dijeron, pues tenemos que hacer para todas las plantas, no nada más para una sola, sino para las empacadoras de carne, de pollo y para todos, porque todos los trabajadores esenciales están en la misma situación. Entonces, el día 26 ellos lanzaron un statement a todos los donde ellos tenían acciones, pidiendo equipos de seguridad para la gente. Mandamos una carta a los compradores. Walmart no nos tomó en cuenta, ese ni siquiera nos respondió, pero al menos H-E-B, que era una de las cadenas más grandes de comestibles, ellos sí respondieron, ellos sí mandaron una carta pidiendo que les dieran este equipo de seguridad. Entonces, pues ya estábamos viendo que a lo mejor íbamos a tener algo de respuesta, y los trabajadores se pusieron de acuerdo, y los trabajadores de Pilgrim fueron los primeros que salieron a paro. Dijeron, tenemos que hacer ruido, tenemos que gritar, decir lo que está pasando, y muy desesperadamente, y ellos son somalis, pero ellos hablaban en inglés para poder dar la entrevista y decir el miedo y el pánico que tenía la gente, que no tenía nada de protección y lo que estaba pasando. Entonces, empiezan a haber atención de los medios y empezamos a construir, a tener entrevistas con Mother Jones o con Democracy Now! O con todos estos, los de Tyson se van para acá y los de Sanderson van para allá, y todos empiezan a dar entrevistas pues para crear conciencia de lo que está pasando en el público y a ver si ellos podrían, porque en realidad los únicos que pueden ejercer presión son los consumidores. Más que los accionistas, más que los compradores, más que los trabajadores, son los consumidores. ¿Y cómo se vincularon con los consumidores como parte de esta campaña? Sí, porque primero empezamos a tener todas estas entrevistas, y fue como empezamos a llamar la atención de todo el público. Entonces empezó a haber grupos de abogacía, y esos grupos de abogacía ya empezaron en cada ciudad y en cada estado con las matrices, y empezar a presionar de que no iban a comprar más el pollo. Y entonces
a tratar de presionar de alguna manera para que escucharan, y ya fue como más o menos trataron de empezar a escuchar, por decir así, porque la mayor preocupación que ellos tenían era saber si había infectados, porque estaba la información cerrada. Y entonces si había infectados y en qué departamento, para saber quiénes se tenían que aislar para no infectar a los demás, ¿no? Y entonces, finalmente, hasta el 1 de abril, ya te estoy hablando de un mes después, hasta el 1 de abril, Sanderson Farm empieza a decir que cuando están las entrevistas con Mother Jones y todo, les empiezan a decir que hay 11 infectados. Y los reporteros empiezan a llamar a la planta y luego ya la planta reconoce que no hay 11, que hay 15 infectados en determinadas plantas. Cambian los nombres de las plantas, etcétera. No quiere decir los departamentos, pero ya reconoce que hay trabajadores infectados. Y entonces eso, con más fuerza, tanto los consumidores como los accionistas empezamos a pedir el equipo de protección. Ha sido una lucha muy intensa porque no es una planta, son muchas plantas. Es en todo el país. Es en todo el país, es en pollo y carne, y de centros trabajadores han trabajado intensamente las 24 horas en todos los turnos con todos los trabajadores, porque tienen diversos turnos para poder estar satisfaciendo la necesidad de la gente. Y ya finalmente hasta el 17 de abril empezaron a dar máscaras en Sanderson Farm, pero el 10 de abril en Iowa, un sheriff va a visitar la planta de Tyson de Iowa, y él se da cuenta que de los 2.800 trabajadores, simplemente ni la tercera parte, ni la cuarta parte está usando máscaras. Y él dice, mi condado es muy pequeño, lo que va a pasar es que se van a infectar y van a infectar a la población. Y entonces él le pide literalmente a Tyson que cierre la planta. Él habla con nosotros para conectarse con los accionistas, para pedirles que cierren la planta porque están infectados. Y Tyson le dice que no. Ha sido el más renuente a cualquier petición. Tyson le dice que no. Y entonces, a pesar de que le dice que no, el sheriff se va con el gobernador y el gobernador le dice que no le va a pedir porque le dice que se necesita la carne. Así es que es más importante el suministro del alimento que se infecten los trabajadores. Y el gobernador de Iowa le dice que no. Ni siquiera capaces de dar el equipo mínimo de protección. Muy difícil, porque para ellos lo único que cuenta realmente es la producción y su ganancia. No hay ningún mecanismo de cumplimiento, no hay una sanción, no hay nada. Entonces, ¿qué era lo que iba a haber? OSHA, el Departamento de Salud y Seguridad, que supuestamente fue creado desde 1970 para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, todos los centros nos empezamos a reunir con OSHA y a decirle, esta lista de lo que está diciendo la industria avícola son mentiras. A ver, ¿qué está pasando en Carolina del Norte? ¿Qué está pasando en Texas? ¿Qué está pasando en Arkansas? ¿Qué está pasando en Iowa? Y todo el mundo empezaba a hablar y hablar en Nebraska y todo esto, todo lo que estaba pasando, y diciéndole a OSHA, son mentiras lo que está diciendo la empresa. O sea, nosotros queremos equipo de protección y ustedes tienen la obligación de darnos el equipo de protección. Pero supuestamente la excusa era que no había máscaras. Había escasez de máscaras, por eso no había darle máscaras, mientras que el presidente estaba acumulando millones de máscaras y no les quería dar ni a los gobernadores, ni a las ciudades con más índice de contaminados, ni a los trabajadores, ni nada de eso. Hablando del presidente, de Trump, luego se dio el orden ejecutivo de que la carne es una infraestructura crítica y de que ni siquiera por decisión local o estatal se puede cerrar las plantas. ¿Esto cómo afectó a la campaña y a las personas trabajadoras? Creo que esto, lo que creíamos nosotros que habíamos avanzado un poco, el hecho de que les empezaron a dar equipo de protección, empezaron a tener máscaras, en algunas plantas empezaron a tener la careta de plástico. Desafortunadamente les empezaron a tomar otra vez la temperatura, pero desafortunadamente nosotros queríamos que hubiera la distancia social, las entradas y descansos escalonados también, porque todo el mundo estaba juntos, y que hubiera pruebas de que sí estaban contaminados o no, y que les pagaran las 2 semanas que iban a estar aislados o lo que estuvieran aislados. Tyson se negó rotundamente. Sanderson Farm exigía la receta médica para poder pagar eso.
Y pensábamos que estábamos avanzando y que estábamos logrando al menos protección para la gente, para los trabajadores, pero con esa orden ejecutiva realmente él muestra su obsesión por proteger a los millonarios y a las corporaciones y su odio hacia los trabajadores, su racismo hacia los trabajadores es demasiado fuerte. Y con todas estas restricciones que él empieza a poner, primero empieza a decir a las empresas que no tienen que informar cuántos contaminados hay. Le empieza a decir a los gobernadores que no tienen, si los medios les preguntan, no tienen por qué intervenir. Eso es a discreción de la empresa. Si las empresas quieren informar si hay contaminados o no, pues allá ellos. Empieza a proteger a las empresas de una manera increíble para que a pesar de todo lo que estamos haciendo, no logren tocarles. Y lógico, el resultado pues, es que empieza a morir la gente, ¿no? Empieza a haber trabajadores en muchas plantas. Empiezan a morir. Las empresas se sintieron protegidas con la orden ejecutiva de Trump y eso empieza a generar que la gente empieza a morir, los trabajadores en la planta. Y de repente empiezan 3 en Tyson, de repente empiezan otros 3 en Sanderson, en Mississippi, y unos en Iowa, y otros en Nebraska, y empieza a morir la gente. Y entonces el Centro de Enfermedades Infecciosas publica una lista donde según ellos está la lista de contaminados y de trabajadores muertos por estado. Resulta que hay estados que ni siquiera aparecen, ¿sí? Por ejemplo, no aparece Arkansas, Springdale, donde está Tyson, que es uno de los mayores, ni siquiera aparecen en esa lista. Y es donde han estado muriendo trabajadores también. Entonces, ayer los trabajadores volvieron a salir otra vez a la calle y están diciendo somos esenciales, no somos desechables. El día de ayer los trabajadores de Pilgrim son los que están más al frente, que están diciendo es nuestra vida, nos están matando. Y eso es donde estamos ahorita. Realmente pues nos están matando. Nos están matando. Y siendo migrantes, me imagino que tienen problemas para acceso al sistema de salud. Tienen limitaciones para todo. Ahorita hay 33 millones de desempleados que cuando menos tienen derecho a aplicar al desempleo. Los indocumentados no tienen derecho al desempleo. El estímulo que supuestamente el gobierno dio de $600 por persona o 1,200 por pareja es nada más a los que tienen seguro social, a los ciudadanos, no es a los indocumentados. Pero aún así, si tú estabas casada, tú eres ciudadano, pero estás casado con un indocumentado, pierdes tu estímulo, porque te casaste con un indocumentado. ¿Sí? Entonces, los matrimonios mixtos, si eres un hijo nacido aquí y tienes derecho a tus $600, pero tu padre es indocumentado, pierdes el estímulo. Las familias abandonadas. Las familias mixtas, entonces, están totalmente abandonadas. Y lógico, la estrategia de Trump es arrinconarlos a tal grado de que no tienen atención médica porque no tienen dinero para comprar el seguro de salud, si están infectados, de que no tienen para pagar la renta. Ahorita, si vieras cómo tenemos que estar ayudando a la gente que nos están llamando, de que no tienen para pagar la renta, que no tienen para pagar la luz, que los están desalojando, que les cambiaron la chapa, que les quitaron todo. Familias con niños de 8 meses, con niños de 1 año, de 5 años, que no tienen ni qué comer. Ay, Marta, es muy triste lo que cuentas. Sus opciones o se van o se mueren, prácticamente. Esa ha sido la estrategia de Trump. ¿Sí? O se van o se mueren, porque los están matando. Esa es la estrategia más crítica. Yo creo que la única esperanza que hay, honestamente, es crear conciencia en la gente. Entonces, la única esperanza realmente es que la gente tome conciencia, la gente apoye, la gente haga algo. Ahorita en la mañana estábamos hablando con los sindicatos, decirles, ¿dónde están ustedes? Ustedes están muy cómodos. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué pasa con todos los trabajadores esenciales? ¿Dónde estuvieron ustedes hace 50, 80 años? ¿Dónde está esta gente ahorita? O sea, para tratar de hacer
campañas más fuertes y pues de involucrar más a los ciudadanos, porque al final son los únicos que lo pueden vencer con el voto o son los únicos que pueden ejercer presión a la compañía con el consumo, nada más. Pues aquí en el programa parte del propósito es eso, de hacer conciencia sobre los problemas no solo en la población que habla español en los Estados Unidos, sino aquí en América Latina, donde mucha gente tiene familia trabajando en los Estados Unidos. Vamos a poner información sobre cómo se puede contribuir a la campaña de ustedes en este momento crítico. ¿Hay algo más que quisieras agregar que puede hacer para apoyar? Sí, realmente cualquiera que escuche este programa, yo creo que son los que tienen el poder de poder influir con estas corporaciones. Pueden llamarles y decirles, no voy a comprar tu pollo si no haces esto, si no haces lo otro, o pueden dejar de consumir y hacerlos todo el mundo vegetarianos, ¿no? En ese aspecto, pero son los únicos que pueden hacer presión y también se ha perdido toda una lucha de un movimiento laboral por 50 años. Todos los derechos que tenían los trabajadores que tuvieron que luchar por 50 años los han perdido. Todo si era protecciones en salud y seguridad de cualquier tipo, cualquier protección del Departamento del Trabajo, todo se ha perdido. Ahorita han sido simplemente gente millonaria de corporaciones que está en esos puestos, que le ha dado todo el beneficio a las corporaciones. Creo que el racismo es muy fuerte. Ahorita el secretario de Salud y Seguridad Pública está diciendo que son los trabajadores, su medio ambiente, su manera de vivir, lo que hace que se infecten y que no tiene que ver nada la planta. El gobernador de Wisconsin también dijo que en South Dakota dijo que Smithfield no tiene que ver nada, son los trabajadores que son indocumentados y todo, su manera de vivir y todo eso. El racismo yo creo que es una de las cosas más fuertes con la que nuestra gente está enfrentando y así como hemos venido creando espacios para protegerlos con los santuarios, yo creo que ahorita es un momento de que nos organicemos también para poder protegerlos de la misma manera. Bueno, Marta, pues así lo vamos a dejar por lo pronto. Vamos a estar atentas a la situación allá y en poco tiempo ojalá que nos podamos acompañarnos aquí en el programa para seguir platicando sobre la campaña, la lucha de las trabajadoras, los trabajadores allí en Estados Unidos. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti por darme esta oportunidad.